Estás escuchando Los Hijos del Calmecac, el podcast. Amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast favorito, su podcast Los Hijos del Calmecac, en el cual, como ustedes saben, acostumbramos a hacer interesantes mesas de análisis como parte de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia, de la materia de Gestión y Aprendizaje de la Historia, como alumnos del segundo semestre de nuestra gloriosísima, sí, de nuestra gloriosísima alma mater, la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. En esta ocasión contamos para acompañarnos en esta mesa de análisis con la presencia de la distinguida Lorena Contreras. Lore, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias, Lore, bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Lore? Muy bien, aquí listos para hablar de un nuevo tema. Perfecto. Contamos también con la presencia de el compañero más gallardo, el compañero Marco Antonio. Marco Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Aquí muy felices de estar nuevamente en tu programa, con todo el entusiasmo que nos caracteriza en este nuevo programa. Perfecto, Marco, perfecto. Como siempre, tu punto de opinión es muy importante para nosotros. Claro, claro. Contamos también en este programa con la presencia, ¿qué digo con la presencia, con el porte, con el garbo del compañero Jorge Villafuerte? Villafuerte, bienvenido. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias por esta invitación a este gran programa que son Los Hijos del Calmecac. Muchísimas gracias. Esperamos aportar buena información para este programa. Bienvenido, Villafuerte. Contamos también con uno de los puntos de opinión más nutridos, más extensos, pero también con los comentarios de mayor valía, con el dato duro de el compañero Juan José. Juan José, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por esa presentación. La verdad que me siento muy halagado. Saludo también a mis compañeros y a todos los radioescuchas. Vamos a tener la oportunidad de brindarles una opinión acerca de los temas que vamos a presentar a lo largo de esta programación. Muchas gracias, Julio. Gracias a ti, Juan. Gracias por acompañarnos. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero gracias por poder brindarnos tu compañía, Juan. Pues bueno, vamos a dar inicio en esta interesante mesa de análisis. Y el tema que nos va a concernir el día de hoy, esperamos que sea del gusto de nuestros radioescuchas, ya que a través de redes sociales, muchos de ustedes nos habían pedido, Julio, por favor, en tu podcast, te pedimos que nos hables, por favor, acerca de la esclavitud. Este tema que la verdad, pues, sucede desde el principio, desde comienzos de la humanidad y que, bueno, desafortunadamente ha prevalecido hasta nuestros tiempos en una nueva manera de esclavismo moderno que se ha generado y con el cual se ha explotado a las personas. Como sabemos, como base de este sistema capitalista con el que vivimos, pues se basa principalmente en la explotación del hombre por el hombre. Es por eso que el día de hoy hemos reunido a este importante grupo de expertos que nos van a dar su punto de opinión y sobre todo nos van a transmitir su conocimiento acerca de este interesantísimo tema. Por favor, Lore, te quería preguntar, Lore, ¿cuál es tu opinión inicial o qué nos puedes decir en el transcurso de la historia que ha acontecido? ¿Qué nos puedes platicar acerca de la esclavitud para todo nuestro auditorio? Por favor, Lore. Claro que sí, Julio. Pues la esclavitud sabemos que a pesar en el siglo que estamos, como tú bien lo mencionaste, ha tenido algunos cambios. Se supone que ya no debe de estar, pero vamos a platicar y remontarnos hasta el siglo XX, donde la esclavitud era considerada como un servicio doméstico. Las personas que se encargaban de las grandes haciendas, pues tenían a su servicio a estas personas. Y cuando ellos ya tenían mucho tiempo conviviendo con estas personas de color, llegó un momento que llegaron a sentir aprecio hacia ellas,
pero sin dejar a un lado su papel de esclavos. También se les daba la oportunidad a estos esclavos a tener trabajos en el área militar, en las plantaciones, en el área de minería y la pesca de perlas. Pero también existía la explotación de negros por el Atlántico. Esta se daba de dos maneras, de intereses y de manera violenta. Se ocupó más la de intereses, ya que se pretendía mejorar la situación económica. Obviamente se vendían a estos esclavos. En cuanto al Tratado del Atlántico, nos menciona que se forma en 3 importantes periodos, de 1440 a 1640. Es un comercio más para España y Portugal. En 1649 y 1807, la llamada Era Negrera fue más exitosa, pero para la economía privada. Y Lore, 1807, dime, Julio. sí, Lore, realmente esto que nos comentas es muy interesante, pero para poner a nuestro auditorio un poco más en contexto, permíteme comentar lo siguiente, Lore. Claro, Digo, adelante. disculpa que te interrumpa, Lore, créeme que es muy importante, pero me gustaría abonar y por favor le pido a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, siéntanse con la libertad de poder pedir de poder pedir la palabra, ya que es lo que enriquece estas mesas de análisis, que no es simplemente un monólogo, sino un intercambio de ideas y un intercambio de opiniones. Y bueno, en cuanto a lo que comentas, Lore, me gustaría contextualizar un poco para nuestro auditorio. Sabemos que cuando se descubrió el Nuevo Mundo, pues se contaba con la mano de obra indígena, ¿no? Una mano de obra la cual pues fue avasallada para, pues, para poder obtener obviamente los recursos que el Nuevo Mundo ofrecía a la colonia, ¿verdad? Así Esto es, Julio. a toda América. Pero bueno, Así es. llegamos al punto, Lore, en el que pues esta mano de obra era insuficiente, a través de las guerras, a través de los asesinatos que, como bien nos comenta el fraile Fray Bartolomé de las Casas en su obra, pues los conquistadores, los colonos, pues cometieron realmente atrocidades, ¿no? Como él lo describe en su obra. A veces, pues apostaban por quién podía matar, a más naturales, por quién, podía, de la forma más sangrienta. Entonces, esto pues también fue mermando la mano de obra disponible, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ¿cuál fue la solución que ofrecía pues los colonos, los nuevos colonos? Pues fue esto que tú nos comentas, ¿no, Lore? Traer mano de obra principalmente de África. Sabemos que Lisboa en Portugal y todos estos imperios ya echaban mano de los pueblos, lamentablemente de los pueblos africanos, y pues estos eran trasladados realmente al Nuevo Mundo en condiciones deplorables. Sabemos que se trasladaban aproximadamente 500 hombres, de los cuales pues en ocasiones no sobrevivían ni la mitad, ¿verdad? Porque pues eran trasladados encadenados, y pues esto es lo que da origen, ¿no? Aquí en el Nuevo Mundo para lo que es la esclavitud, Lore. Entonces, disculpa, y quería preguntarle también a nuestro panelista Jorge Villafuerte, ¿qué nos puedes decir, Jorge? Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. La verdad, pues sí, este tema de la esclavitud es un tema para mí, la verdad, muy despreciable. Está siendo la víctima. ¿Por qué? Porque esta actividad se lleva a cabo principalmente en Egipto, pero no en Egipto actual, ¿ok? Ni en los años 90, no, ni el siglo XX se puede decir. Se lleva a cabo desde el año 3500 antes de Cristo. ¿Ok? Esta trata de esclavitud para crear sus grandes ciudades, monumentos, se lleva desde esa época. Ahora, vámonos a un poco más actual, 1700 después de Cristo, que se le conoce como el famoso Año Dominic. En esa época, Julio, entonces, estos esclavos, ya no estamos hablando de África, ya no estamos hablando de que ahí se llevaba la esclavitud en Egipto. Ahora vámonos más a fondo, vámonos al Nuevo Mundo, porque estamos hablando de 1700. En esta época, con el Nuevo Mundo, en el imperio inglés,
que estamos hablando de Norteamérica, porque en esa época ya estamos hablando de portugueses, españoles que ya tenían conquistada gran parte del nuevo continente. Ahora vamos a Norteamérica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese transcurso? Que por primera vez, Julio, esto me suena muy, muy particular y me llena de emoción, porque por primera vez se llena, o más bien se habla sobre la primera ocasión en que si un esclavo puede llegar a ser libre. Ustedes dirán, ¿en verdad eso es posible? Pues sí, es posible. Estados Unidos, en este caso Norteamérica, hace un tratado donde si los esclavos luchan a favor del ejército continental, que es el ejército norteamericano, en contra del ejército inglés, y ganan, prácticamente están obteniendo su libertad. Es algo increíble porque ¿cuántos años han pasado y no se había hablado de que un esclavo sea libre? Entonces, como dice Lore, antes eran cocineros y en esa época también lo eran. Eran prácticamente, vamos a ponerle así, amos de casa. Y bueno, no nos vamos muy lejos, ¿no, Villafuerte? Si recordamos aquella película gloriosa, Pearl Harbor, uno de los personajes principales, recordemos que era esta persona de color, ¿no? Afroamericano que pues era el cocinero, Exacto. ¿no? Era el cocinero. Entonces, Exacto. tú nos hablas de épocas, de 1700. De 1700 y vemos cómo esto se mantiene todavía hasta una época contemporánea. Recordemos el ataque a Pearl Harbor en diciembre del 42, entonces pues realmente no tiene muchos años, Villafuerte. Sí, sí, efectivamente, cuando la persona de color que tú te refieres derriba por primera vez a un japonés con una metralleta que tiene ahí en el barco, y es con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Premiado, se me fue la palabra, sinceramente. Condecorado por derribar un cero japonés de la marca condecorado. Mitsubishi. Exactamente, exactamente, Julio. Y es la primera vez que también en los años, bueno, en el siglo XX, perdón, es donde se entrega esa medalla, ese premio, esa condecoración, ya me fue el nombre otra vez, perdón, condecoración a una persona de color. O sea, es increíble cómo ha ido evolucionando. Es muy interesante, ¿verdad, Villafuerte? Muy interesante, pero me gustaría conocer también el punto de opinión de Marco. Marco, ¿qué nos puedes decir acerca de todo esto que se comenta, Marco, por favor? Es muy importante para nosotros tu punto de vista. Sí, Julio, muy bien. Bueno, mi punto de vista es que el mestizaje fue fundamental para que los españoles aceptaran y consideraran por igual a los blancos y mestizos. También otro punto importante es que el detonante de que España sea bondadoso con la esclavitud, igual que no tiene nada que ver con la conquista en África y que los países como Inglaterra, Portugal, Holanda, sí la tenían en este entonces. Y estos países son enemigos de España principalmente. También otro punto importante podría ser que el enfrentamiento entre Portugal y España fue la causa de apertura de los mercados hispanos a Portugal a causa de la exportación de azúcar y esclavos principalmente, como lo menciona esta Lorena, principalmente en esa época había una gran exportación de negros, por decirlo así, que eran esclavos. Es que recordemos que entre los siglos XVI y XIX, cientos de miles de hombres, tanto mujeres como niños, fueron secuestrados principalmente y trasladados en barcos a tierras desconocidas y vendidos como esclavos. Esto es muy pues, lamentable, ¿no? Sí, claro que sí, Marco, es muy importante lo que comentas. Y bueno, recordemos también, pues, por ejemplo, el caso de Jamaica, una isla que en su totalidad se dedicó a la producción de azúcar. Y pues, ¿quién realizaba esta producción? Pues obviamente los esclavos negros africanos, ¿verdad, Marco? Digo, más o menos entablándonos el periodo que nos estás comentando. Sí, principalmente era una explotación muy grande hacia esta zona, principalmente, pues es lamentable decirlo, pero hacia los negros eran los que más esclavizaban en esta época. También, no estamos hablando del comercio de esclavos transatlánticos.
en el que varios millones de personas, mayoritariamente del centro y del oeste de África, fueron vendidas a europeos occidentales. Es lo que te comentaba, que principalmente en este tipo de cuestiones eran esclavos negros. O sea, es muy interesante decir esclavos negros. O sea, no sé a lo mejor por qué negros, o sea, realmente por qué ellos eran los principales esclavos de esa época. A lo mejor decimos que en esa época eran los más fornidos, los que más aguantaban. Mira, Entonces, Marco, por estas situaciones los explotaban más que nada, el Julio. por qué, pues bueno, yo creo que en esta mesa de análisis lo podemos comentar y es un tema que está sujeto a discusión, ¿no? Que pues obviamente para eso son este tipo de mesas de análisis. El por qué, bueno, personalmente yo pienso que desafortunadamente el continente africano, digo, sobre todo de la parte media hacia el parte sur, desafortunadamente no tuvo el desarrollo económico, el desarrollo intelectual con el que contaron las grandes potencias, por ejemplo, de Occidente en Europa o de Asia. Si nos damos cuenta, podemos encontrar importantes culturas, civilizaciones como la egipcia, pero al norte de África. Entonces, quiero yo pensar desde mi particular punto de vista que parte de este atraso y de la falta de desarrollo de las culturas es lo que generó una vulnerabilidad de alguna forma de estos pueblos, porque recordemos, son tribus, básicamente son pequeños grupos que se dedican a la recolección de raíces, a la subsistencia, básicamente, porque pues también gran parte de media de África hacia el norte son terrenos realmente pues desfavorecidos. Recordemos también que el desierto del Sahara se encuentra en África, entonces quiero yo pensar que debido a esta vulnerabilidad geográfica y en este atraso civilizatorio, por llamarlo de alguna forma, es que pues se aprovecharon de esto los europeos para poder pues diezmar a sus poblaciones, secuestrarlos básicamente como tú lo dices, Marco. Sí, Julio, principalmente igual, no principalmente tenemos a negros. Recordemos que los piratas berbénicos capturaban cristianos en ciudades y pueblos costeros Muy europeos, interesante. principalmente en Italia, Francia, Europa, digo España y Portugal, pero también en islas británicas, como en los Países Bajos. Recordemos que en los Países Bajos principalmente existían razas negras y también se extendían hasta Islandia. Interesante, Marco, interesante lo que nos comentas. Por favor, Juan, nos gustaría conocer, por favor, también tu interesante aporte, Juan. Sí, claro, Julio. Mira, hace unos momentos comentaban acerca de una película, creo que se titula Hombres de Honor, en el que se manifiesta toda esta situación que estamos observando a través de estos temas, en el cual una persona de color, que ya no podemos decir, perdón por la palabra, negros, se vuelve contra el sistema prácticamente. Es la primera persona que desafía el sistema y se vuelve buzo de la Marina de Estados Unidos. Entonces, podemos ver prácticamente toda la situación que prevalecía en la situación de hombres de color, hombres, personas de África, por así decirlo, que se encuentran en situaciones vulnerables, no son aceptados en la sociedad, prácticamente son limitados a realizar ciertas actividades y en esa película lo podemos observar. Pero Julio, déjame decirte, ¿qué sentimientos creen que tendría una persona de color, una persona de África en esa situación de esclavitud? ¿Qué me dices, Jorge? ¿Qué me dices acerca? ¿Qué sentimientos crees que tendría? Pues la verdad, Juan, hijo, este tema de la esclavitud se me hace un tema muy complejo, porque, pues, o sea, van a decir, es repetitivo, pero suponiendo, en 1700, en lo de las 13 colonias, vamos a hablar, había personas que literal no querían independizarse, no querían ser libres. ¿Por qué? Porque recibían un buen trato de las familias, o en este caso de los colonos. Entonces dije, bueno, decían, ¿por qué me independizo? ¿Por qué soy libre cuando estas familias me consideran al por igual? Entonces, por eso, Juan, se me hace un tema muy complejo porque tenemos los pros y los contras. Hay que recordar que también tenemos
personas que, ay, ¿cómo le digo? Otra vez insistiendo en este tema de las 13 colonias, no se querían separar del mandato del rey George III, pero había otras personas que sí se querían librar del mandato de la monarquía del rey. Entonces, Juan, pues la verdad, hay que ver todo esa situación. No nada más quedaría como en una pregunta. Hay que enfocarnos e ir más profundo en este tema. Así es, Jorge. Así es, Julio, panelistas que hoy se encuentran en esta cabina de radio. Pues déjame comentarles que en 1860 prácticamente se estaba acabando lo que es esta situación de esclavitud, aunque aún sabemos que existen por ahí situaciones, pero en Europa estaba a la baja, estaba decayendo todo esto. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué sentían? ¿Por qué estaban en esta situación? Personas de color. Si me lo personas permites, de color, Juan, ¿verdad, Julio? sí, mira, si me lo permites, yo pienso que el sentimiento, pues, desafortunadamente se consideraba en esas épocas que eran personas sin sentimientos, ¿no? Pero pues recordamos que estudios actuales han demostrado que pues somos exactamente iguales, lo único que nos cambia son algunos rasgos físicos y principalmente el color de nuestra piel, ¿verdad? Algunos estudios antropológicos han demostrado que la estructura ósea de una persona caucásica, de una persona blanca, pues es la misma de una persona de color. Entonces, pues desafortunadamente lo único que cambia pues es el color de piel. También quería citar un poco a Hitler, ya entrando un poco más a la edad moderna, contemporánea, que pues consideraba que las personas de color pues eran animales, ¿no? O sea, que eran una raza inferior y que pues obviamente él sabía que al momento de las competencias pues tenían más ventajas competitivas musculares, porque él decía, es que es ilógico poner competir a un blanco con un negro, porque pues es como si lo pusiéramos a competir contra una gacela. Es obvio que la gacela, que es un animal, va a ganar, ¿no? De esta forma también los negros. Entonces es parte del sentimiento que comentas, ¿no, Juan? Así es, Julio. Mira, déjame comentarte también en parte este sentimiento que sigue arraigado en el continente africano. Créeme que siempre estará presente y será marcado prácticamente a través de la historia. Entonces te puedo decir que el continente africano sufrió esta situación, pero no solamente esto, también tuvo serias consecuencias también. ¿Para qué eran utilizados estos esclavos de color? Pues eran utilizados para la guerra, eran también transportados y tenían situaciones y tenían accidentes. En este sentido, empezó a bajar lo que era la población africana. Entonces, créeme que quedó devastada prácticamente este continente. Tuvo situaciones. Entonces, por eso es mi pregunta, por eso es la situación. Decir, ¿cómo ha quedado el continente africano de acuerdo a toda esta situación? También recordemos, Julio, que estas personas eran utilizadas para el desarrollo económico. Ellos tenían la oportunidad de desarrollar, por ejemplo, en la época colonial, ellos formaban parte de las actividades económicas, por ejemplo, la minería, se dedicaban a los cultivos, ya lo mencionaste, el cultivo de la caña. Entonces, tenían oficios textiles, se dedicaban a la construcción, servicios domésticos, el ejército, imagínense, estaban contemplados dentro del ejército de países extranjeros, este tipo de personas. Entonces, el poderío que tenía este continente africano. Decirte también que las personas que tenían esclavos, ellos también pues formaban parte de esta red que fortalecía las economías de los países. Entonces también debían pagar tributo, por así decirlo, o eran, en este caso, lo que es el ICR, ¿verdad? Debían de pagar impuestos por tener a su cargo personas que se dedicaban a brindar servicios, que era la esclavitud. Es muy interesante, Entonces, Juan, es muy sí, interesante Julio. esto que nos estás comentando. Agradezco tu punto de opinión, siempre enriquece este tipo de pláticas, pero me gustaría conocer la opinión de nuestra experta Lore. Lore, por favor, ¿qué nos puedes decir específicamente acerca de las ideas de la abolición de la esclavitud? ¿Cuándo comenzaron, Lore? Mira, es una pregunta recurrente que en nuestras redes sociales nos han hecho nuestros radioescuchas
¿A partir desde qué época se ha comenzado a generar este sentimiento de desesperanza ya de los negros, por no decirlos, por llamarles de una forma no despectiva, de ya pues querer ser libres? Lore, por favor. Claro que sí, Julio. Mira, primero vamos a remontarnos tantito atrás. Hablando del nuevo continente, recuerden que la esclavitud inicia a partir del momento que se empieza a generar lo de la agricultura. Entonces estamos hablando aproximadamente de los años 1500, siglo por ahí 17, 18. Pero ya cuando empieza los primeros pasos para erradicar esto o abolir la esclavitud se dan en 1807 a 1870. ¿Sí? Esos serían los indicios, Julio. Muy interesante lo que nos comentas, Lore. Y bueno, también un poco sobre lo que nos comentaba el compañero Villafuerte, que nos comentaba sobre esa ya liberación, ser hombres libres. Recordemos también que, bueno, en Estados Unidos, muchos hombres libres que obtienen su libertad se ponen precisamente ese apellido, Freeman. Uno de ellos, pues obviamente él no fue esclavo, pero pues tiene una estirpe de negros. Si recordamos al actor Morgan Freeman, si analizamos qué significa esto, Freeman, hombre libre, ¿no? Entonces, es este sentimiento ya de ser libres y ya el hartazgo que obviamente pues tienen por ser sublevados de esta manera, ¿verdad? No sé si alguien más quiera aportar por último una conclusión. Por favor, acostumbramos en este programa dar una breve conclusión de 30 segundos, los cuales son cronometrados. Empezamos contigo, por favor, Jorge. Como conclusión, ¿qué nos puedes decir? Como conclusión, Julio, yo debería decir de que pues, la esclavitud es una trata inhumana prácticamente, ¿no? Pero es una trata que se lleva desde muchísimos años atrás, desde antes de Cristo, miles de años antes de Cristo, actualmente. Entonces, en la actualidad yo creo que la esclavitud se ha ido aboliendo, se ha ido extinguiendo y prácticamente el claro ejemplo es Brasil, que prácticamente ya va a cumplir sus 100 años de que ya está extinguiendo esta trata y ha sido oficialmente el último país que ya no está tratando de utilizar la esclavitud. Pero hay muy que ir más a interesante, fondo. Villafuerte. Por favor, Marco, tu conclusión, palabras para cerrar el programa. 30 segundos, por favor, Marco, te los agradeceré. Muy bien, Julio. Bueno, a mí la verdad me parece muy deplorable el tema de la esclavitud, ya que como humanos no debemos de someter a otras personas al servicio de nosotros. Entonces, pues para mí es muy, muy mal este tema de la esclavitud, ya que no podemos obligar a otras personas a servirnos principalmente. Entonces, a mí me parece muy, muy feo realmente en esos tiempos cómo las personas utilizaban a otras personas, un ser humano, como esclavos, ¿no? Para satisfacer a lo mejor las necesidades propias de nosotros. Es lo que te podría decir. A mí la verdad me parece muy mal este tema de la esclavitud. Perfecto, Marco. Por favor, Juan, tus comentarios finales, ¿qué nos puedes apuntar acerca sobre este interesantísimo tema? Claro que sí, Julio. Mira, siempre voy a estar en contra de esta cuestión de la esclavitud. Ya por ahí la religión se manifestaba un poquito en defensa de los derechos de las personas. Entonces, imagínense qué situación tuvieron más que nada el continente africano, en que siempre estuvieron sometidos por otros pueblos. Entonces, nunca voy a estar a favor de que una persona sea tratada de esa forma, de que trabaje para otros y nada más esté permitiendo el ocio, en este caso, en alguna ocasión, de la nobleza. Entonces, en este caso, estamos en contra de la esclavitud al final de cuentas. Muchas gracias, Julio. Gracias, Juan. Por favor, Lore, para cerrar este espacio, ¿qué nos puedes decir? Tu último comentario, por favor, acerca de este tema para cerrar, Lore. Claro que sí, Julio. Pues en definitiva, creo que es un acto inhumano, pero sin embargo, en el momento de esa época
necesario. Y ellos pues tenían, los esclavos no les quedaba, no tenían otra opción. Hoy en día, si me lo preguntas en esta época, totalmente en contra de cualquier tipo de acto que se trate de esclavitud. ¿Sí? Debemos tener un cambio ya distinto. Esa sería mi aportación, Julio. Interesante, Lore. Mira, la verdad yo creo que es importante que los organismos internacionales pues actúen y realmente ejerzan presión. Los países grandes, los países desarrollados, pues también hacia los menos desarrollados, pues para lograr que estas prácticas terminen, ¿verdad? Podemos ver actualmente en fábricas en Indonesia, en Taiwán, donde hay niños que pues son obligados a trabajar o personas con un aparente sueldo que pues obviamente es un esclavismo moderno, ¿no? Es un sueldo que les permite únicamente subsistir, pero no les permite un desarrollo más allá, ¿verdad? Pues bueno, realmente les agradezco a todos nuestros panelistas su participación en esta interesante mesa de análisis. Le envío un saludo a todo nuestro público Radio Escucha. Pásela bien, muy bien. Esperamos sus comentarios en redes sociales, qué es lo que opinó, qué tema les gustaría del que hablemos. Y hasta el día de hoy llegamos hasta aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos y hasta la próxima.